soy Emilia. Te invito a escuchar otro podcast bursátil, porque los niños también invertimos. Señoras y señores, bienvenidos al episodio 274 de otro podcast bursátil. En una semana que ni fu ni fa para nuestro Colcap, nosotros estamos muy optimistas en el descache de la semana que hicimos el viernes, porque todos nos fuimos alcistas y esta chuspa apenas dio el 0.28%. No le dio ni para el 0.3, prácticamente estática en los 2.460. Pero bueno, así son las cosas con nuestra chuspa. Nos desborda de emociones y después nos da cachetadones de realidad. Señor Januciño, muy buenas tardes y bienvenido a otro podcast bursátil. Henrito, muy buenas tardes y bueno, muy emocionado de estar en un nuevo episodio de otro podcast bursátil en una semana llena de noticias, ¿no? Noticias y hay muchas, sobre todo con lo que está pasando en Estados Unidos, en los mercados internacionales y también con la cantidad de resultados corporativos que salieron esta semana en Colombia, que fueron muchísimos. Pero bueno, seguimos hablando de eso más adelante. Señor Joan Ramírez, bienvenido. Geatísticas tardes, Henrito. Papi. Aquí en compañía de León. Papi. Hijo, saluda a los oyentes. Di hola. Papi. Ah, qué belleza, nuestro queridísimo León. Bueno, saludos para León, que estaba ya bien emocionado con el papá. Bueno, señores, entonces tuvimos una semana muy mixta. El índice pues prácticamente no se movió en absoluto, pero sí tuvimos como siempre pues acciones que se fueron en contra de la tendencia muy fuerte. Así que vamos a empezar con las bottom movers de la semana. Y tenemos que hablar lamentablemente que esta semana la acción que más cayó de nuestra bolsa de valores, la acción de Semargos, que cae un 5.1%, bastante fuerte esa vela de Semargos ordinaria, regresa otra vez a cotizaciones por debajo de los 11.000, en este caso 10.540. Y bueno, vamos a ver si rebota nuevamente en la zona cerca de los 10.000 cerrados, que fue donde rebotó la última vez. Janucito, ¿cómo vio este retroceso tan fuerte de Semargos esta semana? Henry, a ver, uno diría que el tema de lo que se viene en Colombia de construcción debería ser algo de soporte para Cementos Argos, ¿no? Para las empresas relacionadas a ese tema. Tal vez uno dice, parecía tan obvio el movimiento que el mercado hizo lo contrario, como suele hacerlo muchas veces, que se esperaba que tal vez siguiera subiendo, pues por los anuncios de que hay que reconstruir una cantidad de edificios, de casas, mejor dicho, los anuncios de Grupo Argos de que van a construir bastantes viviendas y eso. Parecía tan obvio el movimiento que tal vez el mercado hizo lo contrario. Yo quiero pensar que por ahí va la cosa, ¿sí? Pero pues me sigue pareciendo que lo que se va a hacer, ¿sí?, de ahora en adelante, creo que puede ser bastante beneficioso para Argos, para todas las empresas relacionadas a construcción, porque pues creo que ese es el sector que más se va a mover en Colombia en estos días y pues por una razón que creo que es evidente, ¿no? Uno quisiera que por otras, pero pues en este caso, pues esta razón es muy evidente. Hay que reconstruir muchísimo, no solamente en varias ciudades, sino en una cantidad de municipios que cuando escuché la cifra yo quedé sorprendido. O sea, en ese montón de municipios hay que reconstruir viviendas.
sorprendente, o sea, una cifra demasiado alta. De acuerdo, Janucito. Yo creo que los resultados de Samargo salieron la semana pasada y yo creo que el mercado no los alcanzó a incorporar completamente, sobre todo pues por el tema de la noticia del desastre desafortunado que impulsó sí todas las de construcción, pero yo creo que el mercado le estaba debiendo esos resultados que no fueron tan buenos. Entonces No, y creo lo otro es que ya hace Margos con los programas Sprint había subido mucho. Entonces, quién sabe si también como que, bueno, de pronto el mercado tenía incorporado una parte, no lo del terremoto, pues eso no lo tenía incorporado, pero quién sabe si tenía incorporado ya pues el precio actual y pues estaba corrigiendo. Pero sí, yo creo que esto igual la va a beneficiar a futuro. ¿Qué tanto y qué tan incorporado esté después de los programas Sprint? Pues habrá que verlo, el tiempo lo dirá. Sí, señor, de acuerdo. Bueno, vamos a saludar a nuestro querido amigo, el señor Oscar Cadena. Don Oscar, muy buenas tardes y bienvenido a otro podcast bursátil. Señores, muy buenas tardes, ¿cómo van? Muy bien, muy bien. Por acá viendo que la semana estuvo más bien tranquila en términos de valorización. El Sí. Colcap prácticamente ni se movió. Nos fuimos todos los cuatro muy optimistas la semana pasada y así es el mercado. Siempre nos da una cachetada cuando nos empezamos a emocionar. El Pero movimiento estuvo por otro lado, Henry. Hábleme petróleo y metales. Bueno, Janucito, el canciller, nos explicará luego, pero el movimiento en metales estuvo grosero desde el miércoles para adelante. Uf, tremendo, tremendo. Lo que Bueno, y hicieron... Argos tampoco es, y las Argos, también hay que hablar de las Argos. Sí, pero lo que dice Oscar es cierto y lo mencionamos ahora que el mercado internacional sí se movió mucho. El oro, la plata, por ejemplo, durísimo, y también el Bitcoin, que también tuvo una semana brutal. Pero bueno, ahorita hablamos de mercado internacional. Nuestra segunda bottom mover de la semana, la acción de ETB, que cae un 4.7%, cerró en 71,5, ya otra vez vuelve a coquetear con los 70, que fue el nivel que estuvo testeando a principios de julio, hace exactamente pues unas 4 o 5 semanas. Y bueno, parece que la gasolina que llevó a ETB a los 105 se le acabó rapidito y no parece estar teniendo un rebote consistente después de que tocó los 65. Bueno, vamos a ver qué pasa con ETB. Nuestra siguiente bottom mover de la semana, cayó muy fuerte esta semana los títulos de Pay, que cayeron 4.5%, cerraron en 64.000, unos títulos que realmente, pues, comparado con valor en libros, siguen todavía muy baratos, pero el mercado, pues, no le está dando el valor que realmente tiene esa compañía y bueno, por algo será. ¿Algo para agregar de Pay, mis queridos amigos? No de mi parte. Bueno, muy bien. Nuestra siguiente bottom mover de la semana, la acción de Celsia, que esta semana cae un 3%, cerró en 4.800 pesos. Aquí pues un tema de corrección, ya después de tener de 2 semanas donde tuvo un rebote sobre este mismo nivel, sobre los 4.800 y que lo llevó a los 5.100, nuevamente regresa a los 4.800 y tiene pinta de lateralizarse en esa zona entre los 4.800 y los 5.000. Vamos a ver qué pasa. Le sigue Promigas, que cae un 2.7% a 6.270, también testeando otra vez esa zona de soporte de los 6.200. Le sigue Con Concreto, que esta semana corrige después de una semana muy bonita que fue la anterior. Esta semana devolvió prácticamente todo el movimiento, un 2.5% a la baja. Entonces yo creo que también se le acabó un poco el ímpetu a las constructoras esta semana. Luego vamos con Enca, con una corrección del 2%, cerró en 19 pesos. Y luego ISA, que cae con un 1.9%, cerró en 28.640. Aquí, pues, una de las responsables de que el Colca pues no haya subido, porque tanto ISA como Ecopetrol tuvieron unas desvalorizaciones no muy profundas, pero sí cerca del 1,5-2%. Se sigue
justamente Ecopetrol, 2.650 con el 1.67% a la baja, en un entorno en el cual el petróleo, por ejemplo, el Brent subió como el 5,5%, pues Ecopetrol no mi ciela, cae un 1.67%, pero pues mucho tiene que ver también la desvalorización del dólar y pues la valorización en este caso del peso, porque Ecopetrol en Estados Unidos superó los $17 y tiene un nuevo máximo histórico reciente, la acción de Ecopetrol en Estados Unidos. Aquí hay un tema de tasa de cambio pues bastante fuerte. Ahí en 18 tiene una resistencia de mediano plazo importante, ojalá la rompa, pues yo creo que es de tiempo y si la administración hace las cosas bien, pues yo creo que no habrá problema en superarla. Sí, señor. Esos 17 no los veía desde mayo del 2022. Ahí perdió los $17 el ADR y bueno, pasaron exactamente 4 años y 3 meses, 4 meses, casi 4 años y 4 meses para que Ecopetrol regresara a los $17. Es decir, estamos apenas retornando a precio elecciones de 2022, pre-elección del expresidente, y le costó 4 años recuperar ese valor, vea. Bien, 4 años y 4 meses, para ser exactos. Bueno, vamos a hablar un poquito de Grupo Argos, ¿cierto? Esta semana tuvo una ligera corrección, o la ordinaria cayó un 1.7%, que no es pues una corrección muy profunda después de todo lo que subió la semana pasada. Recuerden que la semana pasada subió casi el 23%, esta semana pues apenas cae un 1.7%, una corrección lo más de esperada. Intentó cruzar los 22 y no logró cruzarlos. Sin embargo, la preferencial de Grupo Argos sí subió bastante comparado con la ordinaria, subió casi un 2%, 1.3%, y esta sí no corrigió tanto. Inició también un proceso como de devolver un poco, pero cerró finalmente en 16.000, bastante fuerte, más fuerte la preferencial que la ordinaria. Don Oscar, comentarios de Grupo Argos. Bueno, don Henry, si hablamos de Grupo Argos preferencial, hablamos pues de la expectativa que hay de inclusión a índices. Para eso, nuestro amigo Finchar hizo un mega video explicando esas inclusiones. Él habla que la ordinaria tiene la posibilidad de ser incluida en un índice en uno de los MSCI, creo. En ese escenario, él explica el por qué el spread se viene ampliando con respecto a la preferencial. Si ustedes analizan la información que él nos compartió, básicamente la explicación es solo por esos movimientos, no es por alguna expectativa que el programa ACE beneficie más a las ordinarias que a las preferenciales. Es simplemente por ese movimiento que se espera a nivel de ingreso al índice. Es digamos, la conclusión. Y por otra parte estamos como, o sea, por un lado salió Grupo Argos, pues salieron de una canasta, ¿cierto? De la del MSCI, si no estoy mal. Y estamos a la espera de ver si la incorporan en la del FTSE. A ver cuál entra, si Grupo Argos o PF Argos. Igual yo creo que es positivo para ambas. Disclaimer, tengo la acción, entonces tengo sesgo de confirmación. Ya hicimos el disclaimer de que nada de lo que digamos aquí es recomendación de nada. No, pero bienvenido, don Joan. Haga usted el disclaimer esta semana. Todo lo que decimos en este magnánimo, hermoso, espectacular y educativo programa no es recomendación de inversión ni nada. Y si usted invierte por lo que dicen 4 tipos en un podcast, usted claramente no sabe nada de inversiones. Claramente, muy bien. Y si es educativo, Sí.
Janucito, yo no sé si usted vive en la época donde los papás decían que para aprender había que dar rejo. Aquí utilizamos algo muy similar. Aquí para que la gente aprenda hay que darle palo, pues. Entonces, de una manera diferente, educamos a las personas. A veces toca métodos poco ortodoxos. No, a mí me parecen ortodoxos porque te quiero, te aporreo, así como a veces hacemos con el canciller. ¿A quién vamos a echar a la hoguera? ¿Por qué el Capi? De acuerdo. Saludos al capitán Juan Pablo Gómez Cuadrado. Oiga, ya es hora de tenerlo en otro episodio, ¿no? Sí, además me parece interesante la disertación que hemos tenido en el grupo interno del podcast sobre el tema de Avianca y Cosio. Me ha parecido que sacarlo de esa zona de confort es bien interesante. Bueno, vamos a ver cómo lo traemos de nuevo la próxima semana que vaya calentando en la banca. Dígale Bueno. dígale que no estén barbitúricos, por favor, para ese día. No, al contrario, cuando está en barbitúricos eso hace que explote la audiencia. Ah, bueno, entonces que estén barbitúricos, pero no tantos. Más bien, exacto, algo tranquilo. Pues que realmente es su estado normal, ¿no? Algo tranquilo o algo tranquilo. Porque es que usted sabe cuál es el algo tranquilo, Capi. No, es algo tranquilo, tranquilo para mí, algo tranquilo. El Capi es un bacanal de Petro. Oh, terrible eso. Bueno, verdad que vamos a intentar de que esa palabra no se vuelva a pronunciar. De hecho, me parece genial las estadísticas que han compartido en redes sociales de la adherencia que vienen teniendo los posts del señor, que ha disminuido como un 70, casi 80% la adherencia de lo que escribe el señor. Entonces me parece genial a hablar de él, pero no mencionarlo. Es como el nuevo Voldemort. No, que quede en el olvido donde merece. Es bonito y está bien. Sí, tal cual. Es el nuevo Voldemort, el innombrable. Bueno, entonces, lo que mencionaba Joan y Oscar es muy cierto. De acuerdo a lo que nos compartió nuestro amigo Jairo Moreno, también lo que puso Giovanni en la cuenta de Finxar, van a haber ventas de preferencial de Grupo Argos en el MSCI. No son unas ventas pues muy considerables, teniendo en cuenta pues que lo que va a hacer ahora la empresa con las recompras. Y lo paradójico es que parece que el FTSE le va a dar entrada a esa preferencial o a la ordinaria. Entonces va a ser curioso porque un fondo va a vender una parte y el otro va a comprar. Entonces prácticamente la cosa es que lo del FTSE sí es mero tarrado si entra. Lo del FTSE sí no son 2 pesos. Claro, sí entra, pero es paradójico. No, y es probable que sí. Sí, hasta ahora mientras grabamos el podcast no tenemos información. Si la tendremos, les daremos la primicia. Tal cual. Pero pues lo paradójico es que un fondo tenga que vender y el otro vaya a comprar. Es muy chistoso. Una rotación ahí de un fondo para otro. Pero bueno. No es chistoso. Eso puede dar un indicativo de cuál puede ser la metodología transaccional. Un cruce entre gestores y sale. Sí. Se verá un número gigante en pantalla en un momento y ya. Puede que el impacto en precio, bueno, mentiras, porque depende, como dice Joan, del carro tancado que vaya a comprar el FTSE. Pero bueno, ya se sabe pues que el MSCI pues va a sacar una partecita. Bueno, oiga, siguiendo Henry, con... Yo no le he dado las gracias por su donación para el terremoto. Muchas gracias. No, yo sí he hecho donaciones, pero esa específica que de la que habla Oscar no es mía. No. Y mucho menos, no hemos hablado de Bolívar, pero vamos a tener que hablar de, ya que Oscar puso el tema, porque Bolívar pues esta semana como de costumbre no hizo nada, apenas cayó el 0.1%, o sea, está completamente estática. Pero qué perrada lo que hizo
Bolívar con las donaciones, no por la donación per se, porque me parece que es un monto importante, 110.000 millones, creo que lo necesitan mucho el país y las zonas afectadas, pero creo que se volaron como unas cuantas normas y procedimientos, porque pues la empresa los está donando sin una junta, sin una autorización pues de los accionistas, pero bueno. Nos sorprende, realmente nos sorprende algo de los Cortés en este momento. O sea, es como, bueno, vamos a donar, pero pues afanémosle un poquito el bolsillo a los accionistas. ¿De dónde va a salir? De las recompras que no hicimos y no vamos a hacer. Tenemos igual otros 4 años para recomprar o 3 años y medio, yo no sé. Hagámosle, que va, esa gente no importa, pues que nos traigan otra torta el otro año y ya. Lo malo es que como está de viejito el dueño, yo creo que el otro año ya no le podrá tirar en la cocorota. No, don José Cortés, respeto con don José Cortés. Oiga, me parece muy interesante lo que dice Giovanni, es que bueno, los recursos todavía no se sabe de dónde van a salir. De pura tomadera de pelo decimos que de la plata de las recompras, porque pues tienen esa plata ahí guardada, pero algo que sí supimos en los estados financieros es que en algunas notas dejan ver un poco más en qué está invertida esa platica, y lo que calculamos por encima con cuenta de servilleta es que de ese billón de pesos de recompras ya no queda el billón, porque una muy buena parte de ese dinero lo tenían invertido en unos fondos en moneda extranjera, estaban protegidos contra una decisión adversa del país en el caso pues de las elecciones que ya pasaron. Entonces creo que tomaron cobertura comparando dólar, y creo que la jugada pues con el dólar ya ahorita a 3.000 creo que no le salió. Entonces ese billón de pesos ya no es un billón, a eso hay que restarle toda la desvalorización del dólar, de la gran porción que tenían en ese fondo indexado a dólar o en inversiones pues en moneda extranjera. Entonces no sé, yo creo que la plática de recompra, eso ya se perdió, muchachos. Para recompra como tal va a quedar poco, pero bueno, igual como dijo yo en ese momento, cualquier cosa que digamos nosotros es una burrada y no es recomendación de nada, nosotros no recomendamos nada pues. Bueno, vamos con las top movers de la semana. Nuestra top mover número 1 es la acción de Fabricato, que subió un 14%. Tremenda subida de Fabricato después de la hecatombe de la semana pasada. Lleva 3 semanas seguidas cayendo, pero pues obviamente el volumen de Fabricato, apenas 37 millones de pesos, pues es muy pequeño ese volumen, pero bueno, le alcanzó para ser top mover de esta semana. La siguiente es la acción de Mineros, que subió un 5.5%, cerró en 17.900. Precios que no veía desde febrero de este año, después de ese top que hizo sobre los 20.000, el retroceso bastante fuerte que la llevó a los 12.000. Bueno, pues no veía esta cercanía con los 18.000 desde febrero. Imagínense pues todo. Pero el año aclaremos que en dólares canadienses está en máximos históricos. Rompió esa resistencia que tenía en $8 canadienses, y creo que cerró más o menos en 8.15, si no estoy mal. No revisa bien el cierre, la última vez que la vi estaba como en 8.15. Entonces fue un buen cierre semanal por encima de resistencia, entonces muy buen cierre, y bueno, y ya del oro puede hablar nuestro canciller. De acuerdo. Enseguida pues ya nos comentará un poco más del subyacente, porque esta semana el subyacente tuvo pues una semana de locos. Luego sigue la acción ordinaria de Corfi Colombiana, que subió un 5%, recuperó los 21.000. La semana pasada recuerden que tuvo una corrección bastante fuerte, cerró en 20.000. Entonces buena esa recuperación, muy bonito, hizo que descansara la acción, el RSI, o sea, excelente ese retroceso de la semana pasada para volver a subir esta semana. Muy interesante lo de Corfi. Y luego seguimos con Sivest ordinaria, que subió 91.400, el 3.5%, con bastante volumen, 45.000 millones de pesos.
fuerte el volumen de esta semana nuevamente en Grupo Civest, y creo yo pues que mostrando una fortaleza bastante fuerte. La preferencial subió un 1.6%, cerró en 76.800, pero acá hay una información anecdótica y es que tocó los $100 con el ADR en Estados Unidos. Está en Cerró por encima de históricos. $100, no. Cerró por encima de 100. ¿Puedo salir a cobrar? Entonces, cobre lo que quiera, don Joan, pero déjeme terminar. Entonces, muy interesante lo de Civest, que hace máximos históricos en Estados Unidos, donde tuviéramos un dólar un poco menos volátil y menos débil en el mundo. Creo que en Colombia también estaría ya muy cerca de los 90.000, tal vez. Ahora sí, celebre, don Joan. Aquí en algunos episodios anteriores, alguien dijo que esa acción, póngale cuidado cuando llegue a los $100 y va para 200. Ya llegó a 100, esperemos que les pueda dar la noticia de que algún día, en un par de añitos, llegue a esos 200, que es mi precio objetivo. Sigan en estudio. Bonita forma de cobrar, don Joan. Bueno, después de Civest Ordinaria tenemos el Grupo Éxito, 3.2%, 4.800. Ya esta semanita sí tuvo la valorización que yo hubiera esperado con los resultados de la semana pasada. Le sigue Banco Bogotá, 1.7, también con muy buenos resultados Banco Bogotá. Y para cerrar ahí el cuento de las top movers, Grupo Sura 1.4%, cerró en 60.000 exactos. La ordinaria, la preferencial tuvo una pequeña corrección del 0.4%, Cero Nervios cerró en 48.000. Bueno, don Janus, ahora sí, hablemos de mercado internacional, en una semana donde el Standard & Poor's corrige apenas un 1.5%, que para el Standard & Poor's es normal una corrección de ese valor, entre el 1.5 y el 2% es completamente normal, mientras que el oro subió casi el 5.2%, cerró por encima de $4.600 la onza. La plata subió el 6.6% prácticamente, casi un número místico, cerró en 68.9, y el petróleo, el WTI subió 5.1%, y el Brent, como lo habíamos mencionado, el 5.5%, otra vez cerró por encima de $93. Todo esto mientras el Bitcoin recupera la zona cercana a los $80.000. Tuvo una semana brutal, subió casi un 25% esta semana, que en ese activo pues es una cosa de locos. La semana pasada había cerrado en los 62.000, esa zona 62.000 larguitos, y esta semana alcanzó a tocar los 80.000. Impresionante esa subida tan volátil de este activo, que es de una volatilidad extrema. Don Llanos, háblenos de mercado internacional antes de darle de paso a don Joan con el DXY y el dólar. Bueno, Henry, el tema del mercado internacional, como lo dijimos desde el inicio, movidísima la semana. Dentro de las noticias importantes, creo que lo que más movió el mercado y la noticia, pues, el gran titular es el tema de la intervención de la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro, que pues ese anuncio es comprar bonos del Tesoro cuando llega a cierto nivel de rendimiento. Ese es el anuncio. Pueden comprar de diferentes vencimientos en cualquier parte de la curva, y no definieron como tal o no tienen como tal estipulado tal monto diferente al QE, que es un monto específico. Ya el mercado sabe qué monto va a ser y es en tal parte de la curva. No, acá van a comprar lo que sea necesario, porque el anuncio prácticamente lo dijo, lo que sea necesario en la parte que sea necesaria de la curva. Y pues bueno, al anunciar esto, que es de lo primero que pasa, le dieron un golpe durísimo al dólar. De inmediato, todo lo que tenía que ver los cruces del dólar
dólar con pérdidas fuertes y obviamente pues esto el mercado lo toma como más dólares, más liquidez dentro del mercado, perjudica como tal dólar. Esto beneficia mercado de renta variable, las acciones, ver más liquidez, beneficia eso. El control de la curva de tesoros también le hace más llamativo para el mercado activos de mayor riesgo. Entonces vemos, por ejemplo, que el índice Nasdaq reaccionó con subidas fuertes, que después tuvo corrección, como acabaste de decir. El S&P también cerró con una corrección, pero pues sí es que vienen de ganancias fuertes y creo que este movimiento va a ser de soporte para el mercado, porque es que el anuncio lo dejó muy claro. El tema pasando a materias primas. Denis, qué Señor, pena con vos, ahí tengo una pregunta. ¿Qué tan perjudicial puede ser esta inyección desmedida en el largo plazo? pues el problema es que al final de cuentas, pues es más plata. Vimos que el tema de deuda en Estados Unidos se sigue incrementando. En algún momento ese tema va a volver a ponerse complejo y de hecho el mercado ha estado un poco nervioso con eso y por eso esos rendimientos de los bonos del tesoro han estado subiendo. El mercado está un poco cauteloso con eso e incluso el tema de la deuda de Nvidia y de esas empresas de chips y de inteligencia artificial ha tenido movimientos de fondos y inversionistas grandes cubriendo esa deuda de, no sé, cualquier tipo de riesgo que perciban. Entonces esto, pues es meterle más plata al mercado en el momento que esto pare como tal, porque obviamente esto no puede ser como tal eterno y en algún momento el efecto se puede perder dentro del mercado, pues el mercado absorbe todo ese movimiento, ya pues empieza a perderse como tal la efectividad del instrumento, ¿sí? Entonces ya el mercado empieza a moverse como debe hacerlo normalmente sin este tipo de intervenciones. Entonces, mientras tanto, esto le va a beneficiar muchísimo a los activos denominados en dólar, porque pues un dólar más débil fortalece los activos denominados en dólar. Entonces de ahí es que vemos, por ejemplo, esa subida tan fuerte que tuvo el oro, probó ese soporte, el futuro del oro a diciembre de este año llegó a estar en los 4.400, otra zona que se volvió de interés del mercado, que antes fue resistencia, soporte, otra vez fue resistencia, otra vez volvió a ser soporte, ahí aparecieron compradores y con ese anuncio el oro se fue derecho a probar niveles arriba de los 4.600. Esa ruptura con esa fuerza del oro que se llevó esos 4.500 como si nada en un momentico, un movimiento bastante fuerte y tuvo una banda este mes, perdón, en la semana tuvo una banda de movimiento de más de $150, ¿sí? Donde gran parte del movimiento... Salga y cobre, don Félix, nuestro rey Midas bursátil lo dijo en episodios anteriores. El petróleo tiene más cara. Usted dijo alguna vez, el oro tiene más cara de volver a los 4.500 y superarlos que de llegar a los 3.900. Lo dijo en otro podcast bursátil. No, yo no voy a salir a cobrar porque simplemente el día que uno se equivoque también se la van a cobrar. Entonces no es tanto. Pero es que aquí nos hemos equivocado mucho, solo el descache de la semana. No, sí, pero sino pues que por lo general usted es acertado en el oro canciller. La simetría era para mí el tema del oro, que yo decía, yo lo veo más cerca de máximos históricos que de 3.500 porque es que la corrección y el entorno se estaba volviendo, pues que iba a ser soporte para los precios. Y yo decía y pensaba, a estos niveles, pues está interesante el oro porque todo parece favorecerlo. Esos movimientos de que la Reserva Federal no fuese agresiva con el tema de tasas, un anuncio de el mercado estuvo especulando con una posible subida de tasas, ahora con este movimiento que están haciendo, pues le dio mucho combustible a los metales. Vemos que también, bueno, en el caso del oro, el siguiente objetivo, veo yo, mi opinión, podría ir a buscar niveles entre 4.750 y 4.800 y de ahí esa zona entre 5.250 y su máximo por los 5.500. Creo que es cuestión de tiempo para que eso suceda y creo que en un plazo por ahí de menos de un año lo volveremos a ver por esa zona, si es que no ya tocando los 6.000 o más arriba. La plata, otra vez, también subida fuerte, esa zona de los 55 de hierro se la soportó fuerte ahí el mercado. Hoy llegó a operar el futuro de la plata de diciembre muy cerca de los $70. La onza, lo mismo que pasa con el oro, volatilidad fuerte, interés comprador otra vez. Yo pienso que
es cuestión de tiempo también para ver la plata operando a triple dígito. Yo creo que es inevitable volver a ver la plata operando a $100 por onza, y más con las noticias que están saliendo y más con esos problemas de producción que están teniendo muchas de las minas más importantes, donde no se está pudiendo incrementar como tal en varias minas la producción. Eso también va a beneficiar precios. Platino y paladio también con subidas fuertes. El platino también tuvo una banda de movimiento de más de $100 en esta semana. El paladio también. Esa zona de los $1,200 soportando al paladio. El platino con zona de interés comprador en 1,500, 1,600 la onza. Creo que ya con estos anuncios probablemente volvamos a ver una reactivación de la tendencia alcista, no sin antes ver que puede hacer que el oro tenga una pequeña corrección la próxima semana, porque el movimiento también ha sido bastante fuerte. Puede que tenga una corrección, pero creo que simplemente como un descanso en la subida tan fuerte que tuvo para seguirlo haciendo. En el tema de noticias empresariales como tal, Nvidia, que quiere ir a pelear en el mercado chino, donde le aparecieron competidores fuertes. Vamos a ver qué anuncia Nvidia, cómo le va con esa idea de meterse al mercado chino, pues que se volvió el referente ahora, lo más importante para el tema tecnológico, pues ahora está pasando por China. El tema de que Anthropic, de inteligencia artificial, ya probablemente para septiembre, octubre, tenga su debut en bolsa. Habrá que ver a qué valores sale. Quién sabe cómo sea la cosa y cómo reaccione la acción en ese momento que entra al mercado. Y bueno, pues las noticias, como siempre, lo de Irán, ¿no? Que ahora quieren que las medidas contra Irán sean más fuertes, están más decididos que a intervenir, a ver cómo presionan a Irán, pero pues ese es anuncio de todas las semanas. Creo que eso es una noticia que ya todo el mundo sabe, porque cada rato dicen una cosa diferente respecto a eso. Y ya creo que, bueno, noticias también relacionadas al oro, que hablaba de Henry ahorita. Esta semana se registraron 2 accidentes trágicos. Acá en Colombia, en una mina, me parece que en el departamento de Nariño, hubo un derrumbe con víctimas fatales. En África también hubo un derrumbe terrible. Se habla de más de 100 fallecidos. O sea, es una tragedia en una mina en África, creo que en la República Centroafricana. No recuerdo bien, en África es el caso. Entonces ahí es donde uno mira y dice, es tan complicada esa operación que de ahí es que uno dice, los costos como tal, en una minera es muy difícil llegar a decir que los van a poder controlar del todo y que los pueden mantener bajos, porque miren todas esas variables. Y si no es el petróleo porque sube, entonces es por el tema de seguridad, entonces es por el tema de que no pueden reponer como tal las reservas, de que la producción, la operación de una mina con el tiempo se puede ir haciendo más costoso, porque es que no es lo mismo operar una mina nueva donde mucha de la producción pueda estar un poquito más cerca de la superficie que una mina profunda. Se exponen a estos resultados donde vimos ese accidente, bueno, esos accidentes que ha habido acá en Nariño y el accidente en África, complejo ese tema. Y bueno, creo que esos son como las noticias más importantes a nivel internacional, y creo que pues ese anuncio de control de la curva de rendimientos en los bonos del tesoro pues va a hacer que el mercado se mueva durísimo, y creo que ahorita Joan va a hablar de eso. Creo que el dólar lo van a poner a sufrir otro poquito. Ese es el resumen. Muchas gracias, don Janus. Efectivamente, la siguiente pregunta iba para el señor Joan Ramírez, porque esta semana tuvimos una semana horrible para el dólar en el mundo. Cada vez está más cerca los 98 en el DXY, y en Colombia pues nosotros, cuando salió la noticia del Banco de la República, dijimos que eso probablemente le iba a poner piso siempre y cuando el DXY pues no bajara de 98, y ya viendo el DXY en esta zona de 98.4, 98.5, se ve completamente inevitable que caiga de los 3.000. Pero ¿usted qué opina, señor Joan Ramírez? Cuéntenos su perspectiva del dólar en Colombia.
Pues la verdad no la veo muy alentadora porque por más que el Banco de la República haya salido a hacer recompras, parece que no ha sido suficiente. La figura del DX ya técnicamente está muy fea, está haciendo un hombro cabeza a hombro. Parece que lo está tratando de romper a la baja. Tenemos que ver confirmación en las próximas semanas o pues que lo soporte y se mantenga en la zona, pero con todas estas noticias que dio Félix, pues yo lo veo como muy complicado y veo más dólar más cerca de los 3.000 y abajo de 3.000 incluso, que una recuperación a los 3.200, 3.500, siempre lo dije, se puede hacer un trade contra tendencia, pero teniendo los stops súper claros. O sea, por aquí, por los 3.000, pues ahí está, ha estado soportado, está bajando, pero es que el Banrep nos ha ido ayudando mucho. Pero hay que ver, o sea, si bien ellos tienen mucha caja, ¿hasta cuánto podrán soportar esto? O sea, esto está complicado con el dólar, en serio que sí. Yo leo más cara de 3.000, 2.900 que de un 3.500. Pues yo en lo personal pienso que este anuncio de la Fed, sí, ese volumen del dólar, a pesar de que por esa zona, al de XY por la zona de los 98 bajitos, algo de el mercado parece interesarse. Hoy el eurodólar y los cruces del dólar recuperaron un poquito porque la madrugada le estaban dando al dólar con todo. Algo se recuperó, pero acá, por ejemplo, el dólar también rebotó un poquito, después lo terminaron vendiendo en el transcurso del día. Yo creo que inclusive con ese anuncio, si se viene una venta fuerte y continua de dólar, yo creo que aquí, yo entiendo el anuncio del Banrep y puede ser, como hemos dicho en otros episodios, que suavice la caída, más no que la evite, porque si el tema es global, es muy difícil y lo hemos visto en otros mercados que es muy difícil parársele al mercado y decirle, no, es que de aquí no baja. ¿Y cómo? O sea, ¿qué pueden hacer? Llega un momento donde ya no se puede más y pues le ha pasado incluso al Banco de Japón, le ha pasado al Banco Central Europeo, le ha pasado a la Fed, que llega un momento donde el mercado, o sea, ya no se puede hacer más. Entonces, yo pienso que lo puede suavizar, pero no se me haría raro que tal vez el dólar pruebe zonas abajo de 3.000 y de pronto ya por ahí encuentre algo de recuperación, porque es que también está demasiado extendido el movimiento y me parece que tampoco da para tanto, a pesar de que pues, el índice dólar pueda bajar. No sé ustedes qué opinen. A mí me parece que tal vez pruebe niveles abajo de 3.000, pero no creo que se vaya a mantener a largo plazo abajo de 3.000. No, yo creo que con un DXY en 98 vamos a estar en dólar 2.800, 2.600. No creo. Ahora, hay que ver si estos 98 y medio en el DXY de pronto le dan un poquito de soporte. Pero es que esa noticia de la Fed fue nefasta. Pues claramente estamos hablando de pelea de tigre con burro amarrado. En este caso el burro amarrado, nuestro Banrep con su compra de dólares y pues el tigre, en este caso la Fed con la cantidad tan enorme de bonos que va a mover pues el mercado del dólar. Entonces yo creo que es inevitable. Vamos a ver si esos 98.5 lo soportan o no. Y bueno, esa es como la opinión con el dólar. Muchachos, cerremos ahora sí el episodio con el descache de la semana, a ver si estamos menos descachados que la semana pasada. Y bueno, teniendo en cuenta que cerramos en 2.459, don Joan Ramírez, ¿cuál será su pronóstico y vote la pauta? Este podcast es patrocinado por Estación Caballito Tradición Argentina, kilómetro 2.2, vía Aeropuerto Llano Grande, local 115. Les informo que las ganancias de esta semana van a ser donadas a una fundación para la reconstrucción del Chocó. Y vamos a seguir la otra semana, también vamos a donar los almuerzos del día de la otra semana para que sepan, para que vayan. Si no pudieron ir esta, vayan la otra, que el 100% de lo que vendamos la otra semana también lo vamos a donar, de los almuerzos del día. Listo.
Y yo digo 2480, pues para ser conservador. Muy bien, don Joan. Ahora justo nos vamos todos conservadores y ahí se dispara o cae. Don Janucito, ¿cuál será su pronóstico? Pues, don Henry, este comentario es patrocinado por Dejando Huella Fertilidad. Don Joan, por si se anima a tenerle un compañero o compañera León, sí, por otro hijito, pues allá en Dejando Huella le pueden ayudar en la clínica Clofán en Medellín. No, yo necesito ayuda. Pregúntale a su cuñado más bien si también hacen vasectomía. Voy de una vez y me la pago particular, hermano. No, yo sé que mi soldadito se está marchando. Bueno, eso sí no se sabe. Entonces, con ese patrocinio, don Joan, mi pronóstico es, digamos que un 2450 y como una semana ahí que ni fu ni fa. Un ligero retroceso. Bueno, ahorita revisamos ese patrocinio, don Janus, a ver cuál fue el aporte. Con ese comentario, yo voy a irme nuevamente alcista. Sigamos siendo optimistas. Yo creo que Bancolombia va a seguir liderando fuertemente el índice la próxima semana y creo yo que tal vez vamos a tener algo de recuperación de dólar y le va a favorecer a todos los ADRs. Entonces yo me voy por los 2.500. Vamos a testear esos 2.500. Muy bien. Bueno, señores, muchas gracias por participar nuevamente de este espacio. A nuestros oyentes, gracias por escucharnos otra vez casi una hora de carreta. Y con estos maravillosos panelistas, esto fue otro podcast bursátil. Germanico rap, muy difícil componer una canción para otro podcast bursátil. Si me piden mover, Joan quiere rock aburrido y eso no va a aprender. Si es por Joan se cae el piso antes de nacer. Janus trae la sombra, Henry trae el peso. Uno quiere el golpe duro, otro el mismo exceso. Y yo mirando la libreta con el pulso tieso, porque entre tanto gusto nadie llega al acuerdo. Entonces cambió el plan, se fue la discusión. Uno pedía calma, otro más agresión. Y en medio del problema sonó la solución. Que lo escriba el bot con pura precisión. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Si nadie se pone de acuerdo, lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Para el podcast bursátil, lo compuso el bot. Joan dice suave y el cuarto se enfría. Janus dice más pesado y tiembla la sillería. Henry quiere martillo sobre cada melodía y yo con la pantalla viendo la pelea fría. No fue por capricho, fue por necesidad. Cuando todo se empuja nadie marca la verdad. Así que el bot lo armó con una sola claridad. Si el humano duda, la máquina da identidad. Entonces cambió el plan, se cerró la sesión. Un clic sobre la mesa, dos golpes de razón. Y en medio del caos quedó la conclusión. Que lo escriba el bot con toda la intención. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Si nadie se pone de acuerdo, lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Para el podcast bursátil, lo compuso el bot. Y si piden otro giro también lo puede hacer. Con plomo, con descanso, según lo quieran ver. Pero hoy no hay debates, hoy toca reconocer. Cuando manda el desorden, el bot sabe resolver. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Si nadie se pone de acuerdo,